Supercrack Estrella presenta. Recibieron la orden de disparar contra una máquina del tiempo en 1957. Hay una fotografía donde aparece el viajero del tiempo Barron Trump. La foto en cuestión es abril de 1957, reunión en el patio de la casa de Howard Menger, en High Bridge, Nueva Jersey. En el centro, escribiendo, Valtor. Dos pilotos de combate estadounidenses recibieron órdenes de despegar lo más rápido posible y derribar un objeto volador no identificado, OVNI, detectado sobre la campiña inglesa el 20 de mayo de 1957, según archivos secretos británicos desclasificados ayer y citados por el diario The Times. Uno de los pilotos estuvo, según el informe, a solo unos segundos de disparar 24 misiles contra el OVNI, un objeto que se movía erráticamente y que, según los datos del radar, tenía un tamaño como el de un portaaviones volador. El protagonista del incidente, Milton Torres, que ahora tiene 77 años y vive en Miami, aseguró que el OVNI pasó varios momentos suspendido en el aire antes de ponerse a una velocidad estimada de 12.000 km por hora. Se trataba de una máquina del tiempo llamado tipo puro o cigarro, son naves nodrizas portadoras de viajeros del tiempo, en ella estaba el viajero del tiempo llamado Barron Trump y Valiant Thor. Esta máquina del tiempo llegó del futuro hasta 20 de mayo de 1957. Pero la máquina del tiempo llegó en realidad 2 meses antes del futuro al pasado el 16 de marzo de 1957. En ese día 16 de marzo de 1957, los viajeros del tiempo Barron Trump y Valiant Thor llegaron con una misión y dijeron ser de Venus. En 1957, al jefe de policía del Pentágono, Frank Strange, le presentaron a un ser extraterrestre, Valiant Thor, quien trabajaría en secreto con el gobierno de Estados Unidos. Strange reveló todo en su libro Un extraño en el Pentágono, asegurando que Valiant Thor llegó a la Tierra en una nave espacial el 16 de marzo de 1957. Reveló que lo hizo aterrizando en un campo agrícola en Alexandria, Virginia, a las 8 am. La policía llegó y él les dijo que necesitaba hablar con el presidente Eisenhower. Fue llevado al Pentágono con el secretario de Defensa y este sí lo llevó al despacho oval con Eisenhower, Nixon y todos los jefes de Estado. 2 meses después la máquina del tiempo parte en secreto con otra misión hacia Inglaterra. En la misión están Barron Trump y Valiant Thor. Según los datos del radar, tenía un tamaño como el de un portaaviones volador. 20 de mayo de 1957. Tras el incidente, un personaje misterioso, supuestamente perteneciente a la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, ordenó a Torres que nunca hablara del incidente, y desde entonces, durante más de 30 años, guardó un celoso silencio. Por primera vez se pueden ver la relación de estos acontecimientos juntos y su relación. Estados Unidos va al corriente de la misión secreta en Inglaterra. En otro documento, un avión MD-80 de Alitalia que se disponía a aterrizar en el aeropuerto londinense de Heathrow en abril de 1991, estuvo cerca de chocar contra un OVNI. El capitán del vuelo se mostró tan preocupado que llegó a gritar cuidado a su copiloto tras observar encima de su avión un objeto de color marrón que tenía la forma de un misil. La máquina del tiempo que partió en misión secreta rompió el espacio-tiempo creando una alteración del tiempo que perduró por meses. La máquina del tiempo que partió en misión secreta hacia Inglaterra rompió el espacio-tiempo creando una alteración del tiempo que perduró por meses. Sobre la campiña inglesa el 20 de mayo de 1957. Por esta razón ocurrió otro viaje en el tiempo accidental. El caso Kersey, un inquietante viaje en el tiempo. En el otoño de 1957, 3 elementos de la Marina Real Británica ejecutaban un ejercicio de rutina dando lectura a un mapa. Se suponía que Michael Crowley, William Lane y Ray Baker debían recorrer algunos kilómetros de campo abierto y reportar a sus superiores las observaciones. Mientras transitaban por Suffolk, en Inglaterra, a la distancia divisaron la pintoresca villa de Kersey y lograron escuchar las campanas de la iglesia haciendo el llamado a misa. Sin embargo, a medida que los cadetes se dirigían al pueblo una atmósfera de inusual quietud los engulló. Repentinamente las campanas dejaron de sonar. De hecho, no lograron divisar señal alguna de los pobladores de Kersey. Según los cadetes, no había personas en este lugar y la única señal de vida provenía de unos patos que chapoteaban en un arroyo cercano. Por si fuera poco, encontraron que todos los árboles en el pueblo lucían un verde frondoso, como si estuvieran en primavera. Además, informaron que el pueblo tenía un aspecto casi medieval.
visitando Kersey del pasado. El tendido eléctrico que colgaba sobre las calles había desaparecido, y no observaron rastro alguno de automóviles. Hablamos de 1957, una época en que esta localidad ya gozaba de energía eléctrica y transporte automotor. A los cadetes también les resultó extraño que todas las casas parecían construidas con marcos de madera, y lo más moderno de estas construcciones eran las ventanas de cristal. Sin embargo, lo más inquietante es que no lograban observar la torre de la iglesia. Incluso en nuestros días esta torre es un punto distintivo en la localidad de Kersey. A medida que recorrían las silenciosas calles del pueblo, los cadetes se encontraron con lo que parecía el mostrador de una carnicería. En el interior pudieron observar un par de cadáveres de bueyes colgando despellejados. La carne presentaba un tono verdoso, y el olor no dejó lugar a dudas sobre la putrefacción. Esto hizo suponer a los cadetes que los propietarios del lugar abandonaron el pueblo hacía algún tiempo. La tranquilidad antinatural de ese lugar hizo sentir incómodos a estos hombres, por lo que se apresuraron a retirarse. Volviendo al presente, una vez que salieron del pueblo todo regresó a la normalidad. William Lane explicó la forma en que de repente escuchamos las campanas nuevamente y observamos el humo saliendo de las chimeneas. Ninguna de las chimeneas humeó mientras estábamos en el pueblo. Invadidos por lo que refirieron como una sensación extraña, los hombres se echaron a correr algunos cientos de metros para intentar liberarse del sentimiento. Aquel evento en Kersey marcó tan profundamente a los cadetes que varias décadas después, en 1990, Lane voló desde Australia hasta Inglaterra para conocer a Andrew Mackenzie, un investigador psíquico que se mostró interesado por los hechos. Además de registrar detalladamente el testimonio de Lane, Mackenzie lo acompañó al pueblo de Kersey para reconstruir los hechos. La investigación que confirmaría el viaje de los cadetes al pasado. La investigación de Mackenzie reveló que la carnicería que observaron los tres cadetes no se encontraba en ese lugar durante el viaje de 1957. Sin embargo, algunos registros señalaban que en el mismo sitio existió una carnicería entre 1790 y 1905, época en que se convirtió en un almacén general. Y, aunque no existen registros, Mackenzie señaló que esta construcción estuvo dedicada a la venta de carne desde mucho antes, tal vez desde que fue construida en 1350. ¿De qué manera los cadetes podrían disponer de una información tan irrelevante? Se podría decir que la revelación del investigador sustenta la posibilidad de que Crowley, Lane y Baker hayan ingresado a un portal del tiempo y visitado el Kersey del pasado. Desde que reportaron el incidente, muchos los han acusado de mentirosos y de tener una imaginación exagerada. Otros se burlaron diciendo que los cadetes simplemente malinterpretaron la apariencia del pueblo confundiéndolo con otro lugar. Después de todo, era domingo por la mañana y los residentes de Kersey podrían haber estado en sus casas o reunidos en la iglesia, lo que explicaría que no los vieran en las calles del pueblo. Sin embargo, nadie pudo explicar por qué observaron una carnicería en un edificio que no había vendido carne en las últimas 5 décadas. El enigma de la torre perdida en Kersey. Otro aspecto que no logran explicar los escépticos es el hecho de que los cadetes no hayan divisado la torre de la iglesia al estar en el pueblo. Las partes más antiguas del templo de St. Mary datan del siglo XII, y la torre fue construida en 1481. Según Mackenzie, la ausencia de esta torre es la evidencia más sólida de que los cadetes visitaron una versión del pasado de Kersey. Algunos registros indican que la construcción de esta torre se detuvo a mediados del siglo XIV, cuando una gran parte de la población fue aniquilada por la peste negra. Esto podría ofrecernos una pista sobre la época a la que llegaron los cadetes, según Mackenzie. Además, el investigador supone que las ventanas de cristal que observaron en la ciudad indicaban cierto grado de opulencia en la localidad. Se sabe que, en la década de 1420, el comercio de lana trajo mucha prosperidad a Kersey. Y como en esa época todavía no se terminaba de construir la torre, Mackenzie supone que es uno de los períodos más probables en que los cadetes visitaron el pueblo. Independientemente de las supuestas pruebas, los críticos han refutado tanto el evento original como las explicaciones del investigador. Misterios sin resolver. Los escépticos mencionan que resulta muy poco probable que un pueblo como Kersey haya contado con una carnicería en el siglo XV, pues en esa época la carne era un producto de lujo y se comerciaba principalmente en grandes ciudades o por mercaderes ambulantes. Obviamente, esta clase de argumentos resultan tan especulativos como los de Mackenzie. Hay más pruebas de la relación del año 1957 con los viajes en el tiempo. ¿Viajes en el tiempo?
El Sputnik, el primer satélite artificial, en un cuadro italiano del siglo XVII. El Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia, fue lanzado por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957. 350 años antes, aparecía en un cuadro del pintor italiano Ventura Salimbeni. Unos lo llaman pruebas inequívocas de los viajes en el tiempo. Otros, anacronismos de la historia. Aunque en realidad se trata de una pareidolia. Y la que tenemos hoy es espectacular. ¿Cómo es posible que el satélite Sputnik aparezca en un cuadro del siglo XVII? Numerosos cuadros de hace siglos nos sorprenden con inexplicables anacronismos. Como los que muestran móviles, o unas zapatillas Nike de hace 350 años, logo incluido. Pero la presencia de un objeto futurista en el cuadro Glorificación de la Eucaristía, pintado por Ventura Salimbeni en 1600, no es sencillo de explicar. Echa un vistazo. El Sputnik fue el primer satélite artificial que se puso en órbita, por la Unión Soviética, en 1957. Causó el pánico en Estados Unidos, porque pensaban que los soviéticos lo habían construido para espiarles. Fue así como se inició la carrera espacial. El Sputnik 1 era un rudimentario satélite en forma de bola metálica, con 4 antenas. Puedes verlo en la foto de apertura de la noticia. ¿Un satélite en un cuadro de hace 400 años? ¿Cómo es posible que aparezca lo que parece una representación del Sputnik, en un cuadro italiano pintado en el año 1600? Podemos ver a Dios y Jesucristo, sosteniendo algo similar a las antenas de una bola metálica esférica. Visto más de cerca, parecen apreciarse las placas metálicas y las protuberancias propias de un satélite o nave futurista. La misión de los viajeros del tiempo en 1957 Barron Trump y Valiant Thor. ¿Qué hizo Thor, el alien que ayudó en el Pentágono? El testimonio de Strange fue respaldado por el sobrino del almirante Richard Beard del Departamento de Defensa, a quien le asignaron el proyecto del Libro Azul, programa militar secreto sobre los ovnis. Ambos dieron constancia de la existencia del extraterrestre Thor, quien estuvo en Estados Unidos por 3 años. Ese tiempo reveló a altos funcionarios, secretos del cosmos y la Federación Galáctica. Hay fotografías del extraterrestre Valiant Thor reunido con altos miembros del gobierno y nadie ha refutado eso. Miembros de la familia al presidente Eisenhower, aseguran que la historia es verdadera. Eisenhower sabía mucho de la vida extraterrestre. Eisenhower, quien le dio estatus de persona importante, quería revelar todo a la sociedad y a las Naciones Unidas, pero el secretario de Defensa, la agencia de inteligencia y los jefes del Estado Mayor, se opusieron. La misión de Valiant Thor y de la Federación Galáctica fue abortada a los 3 años cuando Thor dejó la Tierra, pues las decisiones terrenales no hicieron caso a las advertencias de evitar el uso de armas bélicas. Aquí puedes saber más sobre los encuentros entre presidentes y extraterrestres. Ellos, los extraterrestres, querían que el ser humano tomara conciencia y acciones en vez de ser forzados. El Consejo Galáctico estaba preocupado por el armamento nuclear en la Tierra y advirtieron que a futuro, la raza humana podría extinguirse a causa de ello. Pero no pudieron hacer más por nosotros, por la directriz suprema de la Federación Galáctica. Un misterio inexplicable. Los viajeros del tiempo se esconden en un refugio en San Diego. En una convención sobre extraterrestres en 1954, ocurrió un misterio que hasta hoy sigue vigente. Entérate de qué se trata. Las historias de visitas de extraterrestres a la Tierra abundan desde hace décadas. Una de las favoritas de los fanáticos es la de Dolores Barrios, la mujer que fue a visitar una convención acerca de ovnis y ufología en 1954, en los Estados Unidos, y que después desapareció sin dejar rastro, dejando un halo de misterio vigente hasta nuestros días. La mujer, según sus acompañantes al evento, decía haber llegado de Venus, para compartir información con los seres humanos. Evento sobre ovnis. ¿De qué se trató y cómo fue la presentación de la venusiana? Según los pocos registros que se pudieron conservar, todo pasó en 1954 en Monte Palomar, en el condado estadounidense de San Diego, California. Este es el lugar donde se refugian estos viajeros del tiempo protegidos por militares, es en San Diego, California, USA, donde está este edificio militar con una esvástica. Los organizadores del evento sobre ufología eran 3 especialistas de la época, George Adamski, Truman Benturm y Daniel Free.
Allí compartirían información sobre los supuestos contactos extraterrestres que habían vivido. En la convención de ovnis en California participaron cientos de personas, entre ellas supuestos contactados por aliens, algunos exmiembros del FBI y otros testigos de avistamientos de naves extraterrestres. El primer día del Congreso comenzó con la exposición de cada uno de los organizadores, compartiendo su experiencia. George Adamski, que era reconocido por sus relatos sobre vínculos con humanoides llegados del planeta Venus, aprovechó la situación para promocionar y vender sus libros publicados. En su discurso, Adamski dijo que los oriundos del planeta Venus eran bastante parecidos a los seres humanos. Según este especialista, los alienígenas lograron penetrar en la Tierra pudiendo camuflarse, como ciudadanos, en las grandes ciudades desarrolladas del planeta. Adamski expuso una imagen pintada de un humanoide venusino, que resultó ser muy similar a los escandinavos. Y dijo que estos tenían como fin brindar información para mejorarle la vida a los humanos. Cuando el auditorio estuvo inundado por los relatos particulares, a todos les llamó la atención la aparición de una extraña joven acompañada por otras dos personas. Eso pasó en el cierre del primer día. Lo llamativo de la mujer es que se parecía mucho al retrato de la venusiana mostrado por Adamski. Tenía el pelo rubio y unos ojos oscuros grandes que intimidaron a los presentes. Según otros testigos, también había algo extraño en la estructura de su cráneo que a todos les llamó la atención. Alguien se acercó a la chica y le preguntó directamente, ¿ustedes son venusinos? La respuesta los dejó atónitos. No lo negó. Y dijo que estaban allí porque les interesaban especialmente los temas que se trataban en el Congreso. También les preguntaron si los extraterrestres viajaron a la Tierra desde Venus. Y la respuesta de la mujer fue tajante. Sí, la mayoría proviene de ese planeta. Fue ahí cuando un periodista brasileño, de nombre João Martins, que llegó al Congreso desde Río de Janeiro, quiso dar un paso más y entrevistar a los tres supuestos venusianos. Durante la conversación, Martins supo que la mujer se llamaba Dolores Barrios y que aseguraba ejercer como diseñadora de moda en Nueva York, Estados Unidos. Los dos hombres que la acompañaban eran sus amigos, Donald Moran y Bill Hackmart, quienes dijeron trabajar como músicos. Ambos declararon que vivían en Manhattan Beach, California. Al día siguiente, el periodista brasileño decidió volver a acercarse al trío de supuestos extraterrestres, haciéndoles varias fotos, algo que no les gustó. Después de eso, Barrios y sus dos acompañantes, con visible indignación, se fueron en dirección al bosque que rodeaba la sede donde se realizaba el Congreso OVNI. A partir de ese momento, nadie más los vio. Varios días después, en la misma zona, sucedió un hecho más extraño aún. Varias personas dijeron haber visto un ovni despegando del bosque y perdiéndose en el cielo. Durante muchos años los ufólogos intentaron develar la verdad sobre Barrios. Pero ni en Nueva York ni en California, ni tampoco en ninguna otra parte de los Estados Unidos pudieron hallarlos. Un amigo del periodista João Martins dijo que la vio entrar en un cine de Río. Aunque la mayoría pensó que toda la historia era un fraude, sumado a que nunca se confirmó quién pudo ser realmente esa mujer. En octubre de 1954, se publicó la historia reunida por Martins en el semanario brasilero O Cruzeiro, la cual consiguió muy buenas y positivas ventas. Pero las dudas radicaron en el hecho de que Martins fue el único que fotografió a estas tres personas en el Congreso. Por lo que toda la versión fue cuestionada y el semanario puso en juego su credibilidad. El investigador de ovnis y pastor evangelista Franque Stranges, años después del encuentro con este supuesto ser del espacio exterior, fundó en julio de 1967, en California, el National Investigations Committee on Unidentified Flying Objects, NICUFO. El siguiente relato es un resumen de su libro Extranjera de Pentagón, Extraño en el Pentágono, publicado en 1967. La primera reunión. 16 de marzo 1957, en Alexandria, Virginia, uno de los mejores líderes del planeta Venus, que opera bajo la dirección de la central de control y que había sido elegido para hacer el contacto, así como dirigir el proyecto, aterrizó su nave y se reunió con dos agentes de policía, las armas desenfundadas. Una transferencia de pensamiento rápidamente los convenció de que él no pretendía hacer daño y lo introdujeron en el asiento trasero de su coche patrulla. Después de cruzar Washington, después de Cristo, fueron recibidos por el secretario de Defensa, John Foster Dulles, junto con 6 de los miembros de su personal. Pronto la policía de cada distrito concebible y la agencia se habían unido en todo tratando de reclamar su derecho a acompañarlo a ver al presidente Dwight D. Eisenhower.
A través de su propia versión del poder del pensamiento positivo, él fue capaz de despedir a todos y pronto pasó a través de los puestos de seguridad seguido por un capitán de la Fuerza Aérea. El capitán Gould, no es su verdadero nombre, le pidió al alienígena que permaneciera allí y después de tragar un bourbon murmuró: Dios mío, ¿por qué no pudo haber sucedido esto en mi día libre? De repente la puerta se abrió y 6 guardias armados condujeron a Baltor a lo que parecía ser un ascensor. Pasó rápidamente a la parte inferior. La seguridad máxima estaba en el lugar. Después de transferir a un tren subterráneo, se apresuraron hacia la Casa Blanca. 6 funcionarios, 6 guardias armados y 3 hombres del servicio secreto le acompañaron a la oficina del presidente Eisenhower. Desde detrás del escritorio, el presidente se levantó mientras que los hombres del servicio secreto se mantenían nerviosos e inquietos. Al tiempo que extendía su mano para estrechar la del presidente, los hombres del servicio secreto sacaron sus revólveres y apuntaron a Val. Tras un cabeceo del presidente, bajaron renuentes sus armas. De pie frente a su escritorio, el presidente dijo: por supuesto, usted sabrá que se han suspendido todas las reglas de protocolo. Tengo una buena sensación hacia usted. Por favor, señor, ¿cuál es su nombre? ¿Y de dónde viene? Yo vengo del planeta al que la Biblia llama estrella de la mañana y del atardecer Venus. Sí, señor. ¿Puedes probar esto? Le preguntó. ¿Qué es lo que constituye una prueba? Él rápidamente respondió: no sé. ¿Quieres venir conmigo a mi nave? Él respondió con una mirada burlona y dijo: amigo, no puedo entrar y salir cuando yo quiera. Hay otros asuntos que deben considerarse. Hay comités que consultar y las medidas de seguridad deben ser respetadas. Por favor, pase algún tiempo con nosotros, vamos a conocernos mejor, aprender más uno acerca del otro y tal vez pronto, muy pronto, bueno ya veremos. Richard Nixon. En ese momento, otro señor se precipitó en la habitación. Que resultó ser el vicepresidente Richard Nixon. Él apreció en Val a un ser muy fino, agudo, con los ojos fijos y una actitud sorprendente hacia la velocidad y habilidad. Mi nombre es Valiant, dijo mientras el vicepresidente extendía la mano sin dudarlo. Seguro que habéis causado un gran revuelo. El vicepresidente sonrió mientras seguía la conversación. Por supuesto, no estamos totalmente convencidos de nada todavía. Pero basta decir que se está revisando y con doble control todo lo que dice y hace. Cuando el sargento Young de Alejandría nos avisó por radio y afirmó que acababa de aterrizar en un platillo volador, lo que pensábamos, continuó, fue que el sargento Young estaba delirando. Diga, ¿estaba usted adentro del ovni sobre Washington, oleada de 1952? Sin duda alguna nos tenía a todos temblando, si fue usted. Tras asegurar que este planeta había sido objeto de un riguroso análisis de cientos de años antes de la explosión de una bomba atómica en 1945 y con su carta especial aún en la temblorosa mano del presidente, se le pidió que siguiera de nuevo al servicio secreto de la misma manera que habían venido rumbo al Pentágono, que ya le había preparado un precioso y bien amueblado apartamento donde pasaría los próximos 3 años. Afortunadamente, él estaba preparado para una larga visita y se mantenía en constante comunicación con la nave. Hubo muchas ocasiones en que él mismo era teletransportado dentro y fuera de los cuartos. A menudo el ejercicio de transmigración causaba que los guardias de seguridad pudieran visualizar su rostro en una tarjeta de identificación inexistente. Las fotos tomadas poco después de su llegada, junto con 3 miembros de su tripulación, se unió a una convención en el patio trasero de la casa del señor Howard Menger, 1922-2009, en High Bridge, Nueva Jersey. Era el mes de abril de 1957. Un determinado grupo de individuos que estaban interesados en los ovnis se reunieron ese día. Menger era un individuo que mantenía contactos con seres extraterrestres procedentes de Venus desde la edad de los 10 años según afirmaba. Publicó en 1959 el libro From Outer Space to You, traducido al español como Mensajes del Espacio Exterior. Val y los miembros de su tripulación, Don, Gil y Tanya, se habían cambiado al mismo tipo de ropa usada por sus amigos de la Tierra. La reunión fue muy interesante y estas personas estaban en el camino correcto. Estaba consternado al saber la forma indigna en que estas personas fueron tratadas por la prensa. Sin embargo, estas personas creían su mensaje y esto era bueno. Un curioso joven fotógrafo, August C. Roberts, tomó varias fotografías, pensando que lo hacía sin el conocimiento de Val. El fotógrafo parecía estar muy preocupado cuando trató de hablar con él.
Sin embargo, fueron esas mismas fotografías las que me trajeron junto a este inusual hombre en ese frío día de diciembre. Sosteniendo el mensaje del Consejo Superior en la mano, el presidente Eisenhower declaró que el ofrecimiento de Val para ayudar a la familia humana podría alterar la economía de los Estados Unidos y podría hundirla en el abismo del caos. En resumen, cortésmente le dijo a Val que la gente de este planeta no estaba preparada para hacer frente a condiciones tales como la llegada y existencia de un visitante extraterrestre, además de que las recomendaciones de este fueran puestas en acción. Sin embargo, fue invitado a asistir a un número de científicos que estaban trabajando en proyectos médicos directamente relacionados con las ciencias del espacio. Su tiempo asignado para dar a conocer a los líderes de los Estados Unidos con sus sugerencias se limitaba a 3 años. Durante este tiempo, él se negó a dar información respecto a una cierta bomba en el cielo, que ahora conocemos como el sistema de Star Wars o Guerra de las Galaxias. Ropa milagrosa. En su apartamento, él fue capaz de mantener comunicaciones con la nave y se mantuvo informado de las crecientes tensiones en el mundo. Su uniforme fue sometido a pruebas de rigidez por los estándares de entonces, que ahora serían obsoletos. Ellos trataron de penetrar en el material con una broca de diamante, pero se rompió bajo presión. Salió ácido del uniforme y quemó el suelo haciendo un agujero. Se disparó un rifle de alta velocidad en el uniforme, pero no logró perforarlo. En el informe que el presidente leyó estaba: apariencia física de plata y oro suave brillante. Tela desconocida. Peso 6 onzas, total, incluido el calzado. Corte bien pegados como una túnica, sin mangas, bolsillos, botones, cierres, clips o ganchos. RXT, 2 pruebas, indestructible. Por último, un coronel de ojos brillantes, lo escoltó a un lugar donde se realizaría la prueba final. Val miró al instrumento láser graciosamente. Sobre el mando, el láser dirigido a una fina línea de amplificación de la luz intensa por emisión estimulada de radiación. El coronel comenzó su discurso: este dispositivo contiene un rubí de cristal sintético en el cual los átomos, cuando son estimulados por las ondas de luz enfocada, amplifica y concentra estas ondas, se emitirá la luz. A medida que el coronel continuó hablando, su sonrisa dio paso a la consternación. El rayo fue totalmente ineficaz contra la prenda. Balbuceó mucho después de que el láser fuera apagado. Reiteró lo poderoso que se habían convertido los Estados Unidos desde la desintegración del átomo. Val le dio una lección de fusión atómica. Agregó que cuando una reacción en cadena de la fisión nuclear se pone en marcha por un bombardeo de neutrones en los átomos o una carga de plutonio o isótopo de uranio con un peso atómico de 235, una inmensa cantidad de energía es liberada de repente. El buen coronel finalmente se convenció y Val fue conducido de nuevo a su cuarto junto con su uniforme. 1959 llegaba rápidamente a su fin. Los jefes de Estado se encontraban en una constante agitación y la confusión era la regla del día. La indecisión causó retraso tras retraso. Los economistas y los gigantes industriales se reunían con políticos y jefes militares a diario. Los líderes del gobierno no podían conciliar que Val estuviera en una posición de forzar su mano si así lo deseaba. Varios científicos intentaron descubrir los secretos de los viajes interestelares. Sin éxito. La semana de Navidad estaba sobre nosotros. Yo había estado muy ocupado presentando una serie de conferencias científicas y hablando en una serie de iglesias en Washington. Después de Cristo, a principios de ese mes, había regresado de Cuba, donde me reuní personalmente con Fidel Castro. Sin yo saberlo, Val, en colaboración con Nancy Warren, fue una de las pocas desde su llegada al Pentágono en la que él era capaz de discernir un corazón sincero y abierto y que amaba a Dios Todopoderoso, su país y su prójimo. Formuló un plan por el cual le gustaría contactarse conmigo. En el interior del Pentágono, muchas personas en la Tierra viven una vida abiertamente, mientras que en sus corazones y mentes, viven otra muy distinta. Mentes dobles parecía ser una forma de vida en el edificio del Pentágono, que sirvió como el centro neurálgico de nuestra ocupada nación. Val, una vez me comentó que nunca había visto en una ubicación central tal confusión concentrada. Nancy asistió a la conferencia /servicio que llevé a cabo en el Centro Nacional de Evangelización, pastoreada por el Dr. John Mears, en Washington. Después de Cristo, después de la conclusión de mi charla, se acercó a la plataforma y pidió hablar conmigo. Curiosamente, el fotógrafo de Nueva Jersey me había dado las fotografías de Val y yo las había estado mostrando en mis clases desde entonces. Yo no tenía conocimiento personal de ellos, con excepción de lo que el fotógrafo me había dicho.
Cuando ella era incapaz de agarrar mi atención mientras yo estaba firmando ejemplares de mi libro Saucerama, mostró su documento de identidad del Pentágono y me llamó la atención rápidamente por decirlo menos. Había presenciado el estudio y ella me preguntó si me gustaría conocer al hombre de las fotografías personalmente. Por supuesto, le respondí con un sí rotundo. Luego me preguntó si podía seguir las instrucciones de la carta, a lo que respondí que podía, y ella me dijo que la encontraría en la acera frente a mi hotel a las 8 am del día siguiente. Nancy llegó a la hora exacta y así comenzó el viaje que por momentos veía irreal, pero que más tarde se demostraría sin lugar a dudas que verdaderamente existe vida en el universo de Dios. Aquellos que estén familiarizados con el Pentágono saben que la circulación de tráfico normal que se acerca a él está a la derecha. Condujimos a la izquierda. Yo sabía que algo extraño estaba pasando. Tuvimos que hacer cola para pasar por un guardia de seguridad. Primero uno, después el segundo, visualizaron una tarjeta de identificación en mi solapa. Esto me sorprendió por completo y sentí que en cualquier momento, me atraparían, me esposarían y me arrojarían a una cárcel en alguna parte. Por supuesto, esto fue solo mi imaginación y la anticipación de lo que iba a tener lugar. Nancy me dejó de pie frente a una puerta que no contenía ninguna marca. Al abrirse la puerta, entré y me coloqué en el umbral. Mi cuerpo robusto desplazó un pie al otro mientras que despejé mi garganta. Los tres hombres en la sala desconocían completamente de mi presencia y me ignoraban. Yo estaba perplejo, por decirlo menos. Más tarde, me enteraría de que Val había nublado su mente y que hacía caso omiso de todo durante el período de la sesión. Ellos continuaron con su trabajo. El extranjero aparece. Al ser un ministro del Evangelio de Jesucristo, así como un estudiante de la Biblia durante muchos años, junto con mi experiencia como investigador especial, sentí como mis sentidos estaban funcionando correctamente y sabía exactamente lo que estaba a punto de hacer. Me puse en guardia para las falsificaciones y los fraudes. Entró un hombre, de unos 6 pies de altura, 1,82 metros, tal vez 185 libras, 84 kilos, cabello castaño ondulado, ojos marrones. Su tez parecía normal y ligeramente bronceada. Como me acerqué a él y él me miraba, era como si él mirara derecho a través de mí. Con una cálida sonrisa y extendiendo su mano, me saludó por mi nombre. Hola, Frank. ¿Cómo estás? Su autenticidad me sorprendió, pero rápidamente comprendí. Como me tomó la mano, me sorprendió un poco al sentir la suave textura de su piel como la de un bebé, pero con la fuerza de un hombre que atestiguó silenciosamente su energía e intensidad. Su voz era muy fuerte y suave. Estaba lleno de propósito y carácter. Volví a mirar de nuevo por la habitación para ver si los otros hombres decían o hacían algo. Ellos seguían trabajando como si yo no estuviera allí. Me di cuenta de que llevaba el mismo tipo de prendas de vestir que yo. Cuando le pregunté si tenía alguna otra ropa, dijo que les había dado a varios funcionarios una prenda para que pudieran realizar pruebas de ella. A continuación, se dirigió a un armario y sacó un traje de una sola pieza que brillaba como el sol que entraba por la ventana que golpeaba la tela. Pensé que parecía un sol líquido. Le pregunté acerca del material del cual fue hecho. Él respondió, está hecho de un material que no es de este planeta. El aspecto general del juego era de una sola pieza incluso hasta las botas. No contenía botones, cierres o broches. Él hizo una demostración manteniendo la parte frontal unida y pasándole la mano por él, como para alisarla. Ni siquiera podía localizar la apertura. Se mantenían unidos por una fuerza invisible, para ayudar a la humanidad. Él me dijo que su propósito al venir fue para ayudar a devolver la humanidad al Señor. Habló en términos positivos siempre con una sonrisa en su rostro. Dijo que el hombre estaba más lejos de Dios de lo que nunca antes había estado, pero todavía había una buena oportunidad si el hombre miraba hacia el lugar correcto. Me dijo que había estado aquí casi 3 años y que se iba en pocos meses. En respuesta a mi pregunta de qué pensaba de Jesucristo, dijo, yo creo que Jesucristo es la maravilla de las maravillas y no cambiará, confesó Baltor. Sé que Jesús es el alfa y la omega de la suya y todas las demás fe. Él ha asumido hoy su posición que le corresponde como el gobernante del universo y está preparando un lugar y un momento para todos los que son llamados por su nombre a ascender hasta ahora por encima de las nubes a donde su poder y autoridad nunca más vuelva a ser disputada. Yo creo que Jesucristo es la maravilla de las maravillas y no cambiará. No eternamente y para siempre. Al pronunciar estas palabras, mi corazón ardía dentro de mí y las lágrimas llenaron mis ojos. Se volvió hacia la ventana y dijo, Frank, no pasará mucho tiempo.
contender por la fe, y nunca más se perderá la marca. Le pregunté si hay vida en otros planetas. Su respuesta fue: hay vida en otros planetas de los cuales la gente en la Tierra no sabe nada, reveló Baltor. Hay vida en otros planetas de los cuales la gente en la Tierra no sabe nada. Hay más sistemas solares para los que el hombre aún no ha dado crédito a Dios. Hay muchos seres que nunca han transgredido las leyes perfectas de Dios. El hombre no posee el derecho a condenar a toda la creación de Dios, porque él mismo ha violado las leyes perfectas de Dios por la desobediencia. Le pregunté qué haría si los militares le impidieran salir en el día señalado. Él simplemente dijo: Frank, ¿te acuerdas de un día después de que Jesús resucitó de entre los muertos? Había ido en busca de varios de sus seguidores. Se encerraron en una habitación cerrada y de repente se vio a Jesús parado en medio de ellos. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.